Listo, ok. Bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Dios y vamos a seguir compartiendo este atributo Ani Shem Kerebyu, que significa mi nombre está en él. ¿Sale? Y bueno, pues habíamos comentado en la sesión pasada, habíamos estado viendo que en Efesios 1:17 se presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Padre de la Gloria. Él es el Padre de la Gloria. Y bueno, vimos diversas citas y veíamos cuál es el propósito original que existe para que Él se presente precisamente como el Padre de Gloria. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que Él tiene de presentarse como el Padre de Gloria? Y bueno, pues vemos que lo que Él hace es manifestarnos el nombre. Cuando Él manifiesta su nombre, cuando Él nos enseña su nombre, nos da a conocer su nombre, lo que está haciendo es revelarnos quién es Él. Y recuerden que la palabra dice, nadie puede venir al Padre si no es por mí. En Juan 14, ¿no? Dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ya habíamos comentado esto. Observemos que no dice nadie va al Padre como si se tratara de un ser o de un ente diferente, sino que Él dice precisamente nadie viene al Padre, es decir, refiriéndose a Él mismo. Y ese es precisamente nuestro Señor Jesús. Entonces, bueno, nadie llega a Él, nadie tiene el conocimiento de Él precisamente, si no es precisamente a través de Él mismo. Y por eso es que Él nos revela su nombre para que en la medida en que Él nos va revelando su nombre, podamos entender. ¿Se acuerdan? En primera de Juan 5:20 nos dice que nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y ahí dice, Jesucristo es el verdadero Dios y además dice la vida eterna. Recordemos también que nuestro Señor Jesús en Juan 17:3 nos dice, la vida eterna consiste en conocerlo a Él precisamente, conocer al único Dios verdadero. Y es lo que dice precisamente primera de Juan 5:20. ¿Por qué hacemos esta recapitulación? Bueno, porque recordemos que el propósito original es precisamente que Él nos manifiesta o nos muestra, nos revela su nombre para que podamos ver a través de esa revelación majestuosa que Él hace de su precioso nombre, nos revela quién es Él. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos conociéndolo, pues tenemos esa revelación de que Él es el Padre de la Gloria. ¿Qué nos está revelando? Su nombre. ¿Cómo lo hace? Y entonces vimos diversas citas. Por ejemplo, empezamos con esta del Salmo 48, donde nos dice que el hacer la voluntad me ha agradado. Y habla de la ley, ¿se acuerdan? Y tu ley está en mis entrañas. Ya habíamos visto, mis hermanos, por ejemplo, en Éxodo, ¿se acuerdan que dice, mi nombre está en él? O sea, Yahvé dice, mi nombre está en las entrañas o está dentro de él. Inclusive el atributo que ponemos aquí en pantalla hasta arriba, Ani Shem Kereb Yu, es mi nombre está en él, en las entrañas de él. Juan 1:18, ¿se acuerdan? El nombre está dentro de nuestro Señor Jesús Yeshua. También en Juan 17, versículos 11 y 12, dice, el nombre que me diste. O Filipenses 2, del 9 al 11, recibió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, etcétera. ¿Se acuerdan? Entonces, ese nombre, mis hermanos, está dentro o forma la esencia o es la esencia misma de la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él se encarnó. Y entonces ese Yahvé que se presenta en el Antiguo Testamento está encarnado precisamente, está manifestado totalmente en la persona de nuestro Señor Jesús. ¿Y por qué hacemos todo esto, decimos todo esto? Bueno, porque dice, tu ley está en mis entrañas.
y vemos que el nombre está en las entrañas. Y entonces aquí entre corchetes, en esta cita del Salmo 40, veíamos que ley también se dice testigo, testimonio o Torah, que son los 10 mandamientos. Y veíamos, por ejemplo, esa cita del Salmo 119, verso 152, y dice, hace ya mucho que entendí tus testimonios, que los has establecido para siempre. Y luego el verso 160, ¿se acuerdan? La suma de tu palabra es verdad. O sea, vemos que indistintamente, dentro de la Biblia, indistintamente, se utilizan diversas palabras para referirse a ley, para referirse a testigo, para referirse a mandato, testimonio, también se le dice mandamiento, decreto, reglamento, estatuto, etcétera. Todos esos son sinónimos, por eso hablábamos de todo el Salmo 119, ¿se acuerdan? Cada versículo del Salmo 119 presenta de una manera diferente a la palabra, al logos, al dabar. Y mis hermanos, recordemos que el dabar en hebreo o el logos en griego es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice el capítulo primero de Juan. En el principio era el logos y Dios era el logos. Y luego en el verso 14 del capítulo primero de Juan, y ese verbo o ese logos, esa palabra, esa ley, ese mandamiento, ese testigo, se encarnó. Y entonces vemos indistintamente cómo la palabra, la Biblia, nos dice que esa ley es un testigo, pero también es el testimonio mismo, porque es la misma ley de Dios. Y entonces entendíamos, ¿se acuerdan? Jeremías 15:16, también la mencionamos. Y dice, tus palabras, o sea, el dabar, yo las encontré. Cuando me las pones enfrente, Señor, yo las encuentro, y se acuerdan, dice Jeremías 15:16, me las como. Y entonces nos comemos esas palabras y recordamos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesús. Yo soy el pan vivo. El que come de mí no tendrá hambre jamás y tampoco tendrá sed. Mis hermanos, cada palabra que está en la Biblia es alimento espiritual. ¿Por qué? Porque es un atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos viendo cómo nos va dando la palabra, la Biblia, cada libro, cada capítulo, cada versículo, nos va dando testimonio de quién es Él. Recuerden que el nombre de Dios es Yo soy. Él es el que es eternamente. ¿Sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar recordando ese verso nuevamente, 160 del 119, la suma de tu palabra, es decir, la totalidad, toda, absolutamente toda la palabra, dice, es verdad. Y recordamos entonces Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Veíamos esa palabra en hebreo, verdad, emet, ¿se acuerdan? Que está formada por 3 letras, que es Aleph, luego Mem y luego Tab. Y se acuerdan que es el principio, pero también es el último. O sea, es el principio de todo, es el fundamento de todo, pero también es el fin último, el propósito, la razón de ser de todo cuanto existe. Pero también la letra Mem, ¿se acuerdan que es intermedia? Pues habla precisamente de la limpieza espiritual o lo que es espiritual, el agua, las palabras que son espíritu y son vida. Y mis hermanos, toda la palabra entonces nos presenta un atributo, por lo menos cada versículo, un atributo del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar con el Salmo 147:19 y dice, manifestó sus palabras a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación hizo así, ni les dio a conocer sus mandatos. Vamos a ver aquí en este verso 147, del Salmo 147, verso 19, cómo nos dice,
no les dio a conocer sus mandatos. A las otras naciones no les da el conocimiento de quién es Él, mis hermanos, pero a su nación, ahora actualmente, acuérdense, dice la palabra, ya no hay judío, ya no hay griego, porque en Cristo, ¿verdad? De los dos pueblos, judíos y gentiles, ha hecho uno solo. Y entonces hablamos de la simiente. ¿Se acuerdan en Gálatas 3:16? La simiente, la cual es Cristo. Somos hijos de la promesa. Los que creen en su nombre, Juan 1:12, los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, mis hermanos, por su gracia, por su revelación, por su misericordia, nos da a conocer su nombre. Eso es lo que nos da a conocer. Da a conocer su nombre. Juan 17:6, manifesté el nombre. O el Salmo 22:22, anunciaré a mis hermanos el nombre. En medio de la congregación te voy a alabar. Entonces, toda la palabra es una alabanza al nombre de Dios. Malaquías 4:4, si se dan cuenta, va en el mismo sentido. Aquí vuelve otra vez a repetir la palabra ley. Esa ley fue la que se le dio a Moisés, la que se prescribió o se le dictó a Moisés, ¿se acuerdan? O fue escrita, se le entregó en unas tablas, ¿verdad? A Moisés, en Horeb, que es el monte Sinaí, donde se apareció nuestro Señor. Y vean, dice, con sus juicios y estatutos. Aquí vemos otras palabras que son similares o sinónimas de palabra, decreto, mandato, estatuto, Torá, ley, testigo, testimonio, etcétera. Y entonces vemos que también son juicios y estatutos. Mis hermanos, un versículo de la Biblia es un juicio de Dios. Cuando vemos nosotros o analizamos la palabra juicio, vamos a recordar algo. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en tu sano juicio? ¿Qué te están diciendo? ¿Estás razonando correctamente? O sea, ¿tienes un uso de razón? O a veces te dicen, esta persona no está en su juicio. ¿Qué quiere decir? Que está loquita, que está mal tal vez de sus facultades mentales. Entonces vean, los juicios de Dios, mis hermanos, son su mente de Él, su razón de Él, lo que Él piensa. Cada palabra que está en la Biblia es un pensamiento ¿de quién? Pues de Dios. Y es una manera en que Él expresa o manifiesta quién es Él. ¿Podemos decir que entonces Dios es ley? Claro, es la ley misma. Dios es mandamiento, claro, es mandamiento de vida eterna. ¿Es estatuto? Sí, porque nos da un estatuto, un reglamento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir en su voluntad. Pero es un testigo también cada versículo de la Biblia o cada palabra de la Biblia es un testigo, sí, y da testimonio contra nosotros, sí. Cuando nosotros vemos un versículo de la Biblia, mis hermanos, somos confrontados por su santidad, por su amor, por su grandeza, por su majestuosidad, por su belleza, por sus maravillas, etcétera. Y lo que está manifestando es Él de una y de mil maneras. Acordaos de esa ley que le fue dada a Moisés. Esos juicios, esos estatutos son los 10 mandamientos. Y recordarán que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y luego nos habla del segundo mandamiento. No tengas imágenes. No hay que hacernos imágenes. Y se acuerdan que hacernos imágenes, mis hermanos, no es solamente una pintura o una figura de yeso. Hacernos imágenes es adorar un Dios a mi medida, como yo creo que es. Es que yo pienso que Dios no puede ser tan enojón.
Bueno, pues uno de los atributos del nombre de nuestro Dios, mis hermanos, es ira santa. Y la ira es enojo, un enojo santo. Él se enoja con todo lo que no es digno de él. Él se enoja con todo aquello que está apartado de su voluntad. Cuando nosotros nos hacemos un Dios a nuestra imagen, un Dios muy bonachón, un Dios muy amoroso, claro que lo es. Pero mis hermanos, no es un Dios alcahuete, es santo, pero también es ira santa. Entonces, Dios no va a permitir que nosotros estemos haciendo lo que queramos, porque en Hebreos 12, por ejemplo, dice, Dios corrige y disciplina a sus hijos. Si los padres terrenales disciplinan a sus hijos, cuanto más Dios nos va a disciplinar a nosotros. ¿Me estoy explicando? Entonces, vamos entendiendo cómo nuestro Dios es juicio, es estatuto, pero es testigo y es un testimonio y nos pone cada uno de sus atributos para confrontarnos con Él. Su santidad muestra que yo soy un pecador y entonces yo puedo entender que soy un pecador cuando empiezo a conocer a través de su palabra su atributo de santidad y digo, este es Dios y esta es su santidad. ¿Qué soy yo? Pues un vil pecador. Puedo reconocer la grandeza de Dios, su poder absoluto, cuando veo mi flaqueza y mi pequeñez. Pero eso, ¿cómo sucede, mis hermanos? Cuando Él me revela quién es Él y entonces puedo verme lo que no soy yo. Él es, pero yo no soy. Me voy explicando. Vamos al Éxodo 25:16. Fíjense, pondrás en el arca el testimonio de Aleph Tab. Fíjense cómo dice esta versión. Vas a poner adentro del arca el testimonio, o sea, la ley, o sea, los 10 mandamientos. ¿De quién? Fíjense, de Aleph Tab. Muchas traducciones, mis hermanos, no traducen estas dos letras, porque dicen, pues son dos letras, mis hermanos. Ya vimos que Aleph Tab son las palabras, o son las letras, perdón, que forman la palabra Emet. Y la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por ejemplo en el Apocalipsis, dice que Él es el primero y el último, el principio y el fin. En griego dice el alfa y la omega. En hebreo es Aleph y Tab, porque es Aleph la primera letra y Tab la última letra. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, fíjense, pondrán en el arca el testimonio de Aleph Tab. ¿Quién es Aleph Tab? Yahvé, Yeshua, Jesús. Y verso 21 dice, y pondrás el propiciatorio es una tapa, ¿sí? Que cubre el arca, encima del arca a causa del acto traidor. Y dentro del arca, ¿qué vas a poner? Fíjense, pondrás el testimonio de Aleph Tab que te daré. ¿Qué es lo que está dentro del arca, mis hermanos? La ley. Ahora, fíjense en esto. El arca, mis hermanos, el arca de la alianza, es la presencia de Dios. Simbolizaba a Dios mismo, no porque sea una imagen, sino porque dentro del arca está Él, está su presencia. Ese cofre llamado arca, sin Él no es absolutamente nada, mis hermanos. Pero el arca de la alianza es un atributo del nombre de nuestro Dios. Pero acuérdense que va a poner encima una tapa y esa tapa se llama propiciatorio, mis hermanos. Acuérdense que Jesús es la ofrenda propicia y propiciatorio quiere decir que es la única tapa que se puede poner encima del arca para contener a aquel que está adentro de esa arca. Pero lo que está dentro del arca, mis hermanos, es la ley. O sea,
El arca simboliza a Dios y lo que está en las entrañas del arca es su ley, su testimonio, su esencia de Él, cada uno de sus mandamientos, es decir, cada uno de sus atributos. ¿Estamos comprendiendo? El propiciatorio, esa tapa, es lo que permitía que el sacerdote entrara una vez al año al templo y no muriera, porque la presencia de Dios estaba adentro del arca. Si esa tapa, o sea, si esa arca se destapaba, la tapa estaba mal puesta y no cubría el arca, mis hermanos, el sacerdote que mirara adentro se moría por la santidad que había. La fuerza, la energía, la potencia, todo el poder de Dios, la magnificencia de Él. Esa tapa, mis hermanos, es nuestro Señor Jesús. Es el único mediador. ¿Se están dando cuenta? Pero adentro, adentro, está el nombre. Está quién es Él. O sea, en las entrañas del arca está el testimonio de Aleph Tab. Éxodo 43, vean lo que dice, colocarás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Mis hermanos, aparte había un velo, una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo es otro atributo del nombre de nuestro Señor. El lugar santísimo también es otro atributo del nombre de nuestro Señor. Pero el velo que separa esos dos lugares también es otro atributo del nombre de nuestro Señor Jesús. Por eso dice Pablo, por ejemplo, nosotros vemos ahorita como por un espejo, porque hay una especie de velo. ¿Se acuerdan cuando Moisés también sale de la presencia de Dios? Se ponía un velo sobre su cara, mis hermanos, porque era tanta la gloria y la santidad que expedía su rostro, que dice que no podían ni siquiera mirarlo a la cara, no podían verlo. Se necesitaba algo que tapara. Podríamos decir, se necesitaba alguien que tapara toda la santidad de Dios, porque si no, nosotros no podríamos estar delante de su presencia. ¿Alguien alzó su manita o quieren preguntar o comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, entonces, no sé si me voy explicando. Vamos al Éxodo 30, verso 6. Fíjense, y lo pondrás, el altar, es el altar del testimonio, delante del velo que está junto al arca del testimonio. Fíjense cómo al arca se le llama arca del testimonio. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa arca no es una simple caja, no es un simple cofre. El arca testifica. El arca es Jesús, mis hermanos. En otras religiones nos dicen que otra persona diferente es el arca de la alianza. Mis hermanos, esto es una blasfemia contra el nombre de nuestro Dios. El arca es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más es el arca, porque solamente Él puede contener todo el nombre de Dios. El arca del testimonio, dice, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde seré conocido por ti. ¿Dónde vamos a conocer a Dios, mis hermanos? Dice, delante del propiciatorio. Y acuérdate que el propiciatorio, el que da testimonio. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis dice que Jesús es el testigo fiel? Él es el testigo. Jesús viene a testificar quién es. Por eso cuando está con los fariseos, les dice, si ustedes no creen que yo soy, están muertos en sus pecados. ¿Qué testifica Jesús, mis hermanos? Pues que Él es Dios, que Él es Yahvé, que Él es el Padre. ¿Estamos comprendiendo? Eso es lo que nos da a conocer. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario.
Ok, continuamos. Vamos a pasar a la siguiente. Recuerden que estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es el Padre de la gloria. Vamos a continuar con Éxodo. Vamos al capítulo 34, verso 29. Al bajar Moisés del monte Sinaí, las dos tablas estaban en las manos de Moisés, como cuando bajó del monte. No advirtió Moisés que la tez de su rostro resplandecía por haber hablado con él. ¿Qué es lo que lleva Moisés en las manos? Está bajando del monte Sinaí, que es el monte Horeb, es el mismo. Está bajando de ahí. ¿Qué lleva las dos tablas, mis hermanos? Son las tablas donde están los 10 mandamientos. Son las tablas del testimonio. Por eso el arca se llama así, arca del testimonio. ¿Qué había dentro del arca? Las dos tablas o el testimonio, es decir, el pensamiento de Dios, es decir, la mente de Dios, es decir, la esencia de Dios, es decir, su nombre, su Torá, quién es Él, dicho en una sola palabra, Jesús o Yeshua. Eso es lo que está dentro del arca, mis hermanos. Vamos a Deuteronomio 10:2. Yo escribiré sobre esas tablas las palabras. Fíjense cómo en lugar de decir ley, ahora dice palabras, es decir, dabar, mis hermanos. Lo que habíamos dicho, el dabar o el logos. Logos en griego, dabar en hebreo. Que había sobre las primeras tablas que quebraste. Aquí hago una pausa. ¿Se acuerdan que Moisés cuando baja del monte lleva las dos tablas, va contento porque habló con Dios, le lleva a su pueblo los mandamientos, la revelación de Dios, de quién es Él, y bajan y Aarón, que se había quedado cuidando al pueblo, hizo dos ídolos, los dos becerros de oro, y estaban todos ahí en una orgía desenfrenados, adorando a los ídolos. ¿Y qué hace Moisés? Rompe las tablas, porque dice, no es posible. Acabo de subir con Dios a darle las gracias que nos sacó de Egipto, nos trae aquí en el desierto, nos está alimentando y nos da sus mandamientos para que lo conozcamos. Y este pueblo desenfrenado, por eso se enoja con Aarón y le dice, ¿qué has hecho? Y Aarón se justifica, pues es que ellos querían un Dios y pues yo se los hice. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos andamos haciendo ídolos o diosesitos de quién es Dios, pero no lo conocemos realmente? Y no lo conocemos, mis hermanos, porque no se predica su nombre. Hace rato compartimos ese atributo. Él está mirando desde el cielo, está observando desde el cielo. ¿Para qué? Para ver si hay alguien que entienda, mis hermanos, que entienda y busque su nombre. Pero ¿qué decíamos ahí en el atributo que compartimos hace rato? No lo buscamos porque no hay quien lo predique. No se conoce. Hace rato comentábamos con una hermana, ¿verdad? Que está bueno, en otra congregación, y le comentábamos sobre los atributos y yo veía su cara y decía, pues quién sabe de qué me estará hablando este. No tienen la menor idea cuando les hablas del nombre de Dios. No tienen la menor idea de qué son los atributos del nombre de Dios, mis hermanos. Es muy triste esto, en serio, muy triste. Pero ¿qué es lo triste? Que los pastores no lo están predicando. Y se acuerdan que en estos días hemos estado compartiendo esos versículos prácticamente desde el sábado, esos versículos muy fuertes de Jeremías, ¿se acuerdan? Desgraciados esos pastores, dice el Señor. Muy fuerte. Otras versiones dicen, son necios, son tercos. Otras versiones dicen, perdieron la razón. ¿Se acuerdan que hablábamos hace ratito del juicio? O sea, perdieron la razón. Ya no predican el nombre. Ya hace ratito por ahí les puse también en una de las citas, dice, porque los pastores
Están tan ensimismados en sí mismos, metidos en sí y predicando cosas que no son, haciendo ídolos en la gente, y entonces tratan de olvidar el nombre, mis hermanos, porque en el nombre de Dios está la vida, mis hermanos. Conocer a Dios, conocer su nombre, es la vida eterna. La vida eterna no es que vivas eternamente. Puedes vivir eternamente, pero muerto, mi hermano. ¿Cómo es eso? Sin conocer su nombre. Estamos comprendiendo. Muertos, dice Jesús, si no creen que yo soy. Regreso aquí a Deuteronomio. Yo escribiré esas palabras, ¿verdad? En las tablas, las que habías roto, le dice el Señor a Moisés, y las vas a poner en el arca. Ahí es cuando le da la orden de que esas dos tablas las guarde dentro del arca, porque ahí va a estar su presencia de él. Él es el testigo. Moisés entraba y hablaba con el arca, mis hermanos. No es un ídolo. Porque ahí en esas dos tablas está el testimonio, está la ley, está la palabra, está el dabar, es Jesús, el propiciatorio, el arca, las tablas, los mandamientos, los decretos, es Jesús hablándole a Moisés. Por eso su rostro resplandecía, lo vimos ahorita en Éxodo 34, también es la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Yahvé haga resplandecer tu rostro, su rostro sobre ti. Yahvé alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Mis hermanos, ese resplandor de su gloria es cuando Él pone su nombre. Y por eso el verso 27 de número 6 de la oración sacerdotal dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendigo. ¿Se dan cuenta? Ponemos el nombre, ponemos la palabra que es espíritu y vida sobre una persona, que es lo que dice también la de Jeremías 15:16, ¿se acuerdan? Y él bendice porque él está invocando su nombre sobre nosotros, no nosotros. Él es el que invoca su nombre directamente sobre nosotros. Entonces dice, hice un arca de madera de acacia, labré dos tablas de piedra como las primeras, subí al monte con las dos tablas en mi mano. Él escribió sobre las tablas. ¿Quién escribió? Él, Yahvé, conforme a la primera escritura. ¿Qué es lo que escribió? Fíjense, los 10 mandamientos que Yahvé os había hablado en el monte, del medio del fuego, y me las entregó Yahvé, y volví y bajé del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están, como me ordenó Yahvé. Mis hermanos, algunos dicen, es que ya ves cómo Dios, Dios Padre, Jehová o Yahvé, como le dicen, ya ves cómo sí permite que se hagan imágenes y que, mis hermanos, no, Dios no permite que se hagan imágenes. El arca es Él, no es una imagen. Cada palabra de la Biblia es Él, no es una imagen. Nosotros somos los que hacemos imágenes de un Dios imaginario que nos pensamos o creemos o nos conviene creer, pero no conocemos al Dios de la Biblia. En la semana les compartía un short del pastor Paul Washer, ¿se acuerdan? Y dice, cuando no conocemos el nombre de Dios, cuando no vamos al templo, a la iglesia, a la congregación, cuando no vamos a adorar al Dios de la Biblia, mis hermanos, porque no lo conocemos, estamos haciendo idolatría. ¿Se acuerdan? Es idolatría, porque no conocemos realmente al Dios de la Biblia. Conocemos al que nos han platicado, conocemos al que nos han dicho. ¿Cuántas veces cuando tenemos un problema decimos, ay Diosito, ayúdame? Mis hermanos, Dios no es Diosito. Dios es el Dios todopoderoso del universo. Díganme una parte en la Biblia donde diga que Él es Diosito. Eso es un insulto para Él, mis hermanos. Me estoy explicando. Es un insulto.
Es una blasfemia su nombre. No podemos ni debemos decir eso. Es el Dios Todopoderoso, el Gibor, ¿se acuerdan? El Todopoderoso, el Shaddai, el Dios de dioses, Elohim, Rey de reyes, Señor de señores. Deuteronomio 31, 26 también dice, tomad este rollo de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Yahvé nuestro Elohim, para que quede ahí, fíjense, como testigo contra ti. Ese rollo, mis hermanos, es un testigo contra ti. Pero mis hermanos, ese rollo de la ley, ¿sí? Que está escrito en un pergamino, por eso es un rollo, es la Biblia. Pero vean cómo dice Deuteronomio 31, 26, la última parte, testigo contra ti. Mis hermanos, a ver, agarra un libro y que sea testigo contra ti. Ponte a platicar con el libro. ¿Verdad que es algo ilógico? Platicas con una persona, alguien que es testigo contra ti, te confronta y te dice, a ver, fulanito, ven para acá. Juan Martín, estás mal en esto y en esto, me estás fallando, porque te confronta. Es un testigo contra ti, testifica que estás mal, testifica que no estás haciendo su voluntad. Eso solamente lo puede hacer una persona, mis hermanos, no un rollo, no un libro. Por eso se acuerdan que el Señor nos ha enseñado que la Biblia no es un libro, la Biblia es Él, la Biblia es una persona, la Biblia es nuestro Señor Jesús hablándote personalmente a ti frente a frente, por eso te confronta, se pone enfrente de ti y te dice, eres un pecador, porque no me conoces, estás muerto porque no me conoces. ¿Dónde dice que estamos muertos porque no lo conocemos? Pues ya les dije, Juan 8:24, Oseas 4:6, mis hermanos. Hay muchas citas, Deuteronomio 30, etcétera. Acuérdense, están muertos si no me conocen, pero tenemos vida cuando lo conocemos, porque Él es la vida eterna. Primera de Reyes 8:9, es bien claro. Fíjense, ninguna cosa había en el arca excepto las dos tablas de piedra. Habla indistintamente del rollo o las dos tablas, o del testigo, o de la ley, o de la Torá, o de los mandamientos, o del testimonio, porque está hablando de la misma persona, nuestro Señor Yeshua. Está hablando del mismo Dios, Yahvé o Yeshua. Esas dos tablas de piedra que Moisés había colocado ahí en Horeb, que es el monte Sinaí, donde Yahvé había pactado con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Hasta aquí, mis hermanos, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ok, continuamos. Recordemos lo que nos está enseñando nuestro Señor, que es el Padre de la Gloria, y el testimonio que Él da de sí mismo, su propósito original que Él tiene, es revelarnos quién es Él. Lo que nos está revelando es su nombre, nos está revelando su gloria, nos está revelando su voluntad, nos está revelando su propósito, nos está revelando su esencia, gloria, nombre, manifestación, poder, maravillas, virtudes, etcétera. Son atributos de su nombre, mis hermanos. No necesitamos hacer cosas. Lo único que necesitamos hacer es
conocerlo. Pero para conocerlo, mis hermanos, alguien tiene que predicarlo. Para conocerlo, alguien tiene que discipularlos o discipularnos para enseñarnos, mis hermanos, quién es Él. Estamos comprendiendo. Por eso dicen Romanos 10, ¿se acuerdan? Del 9 hasta el 17, inclusive. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no hay quien predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Sí se están fijando? Porque no se conoce el nombre, mis hermanos. ¿Pero para qué? ¿Para qué predicar su nombre? Mis hermanos, es un mandato de Dios. Lo estamos viendo en el taller. Es un mandamiento, es una orden. No es si queremos, es orden de Él, es su voluntad. Todos nos sabemos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, pero no la hacemos. ¿Y cuál es la voluntad? Pues las primeras palabras del Padre Nuestro son, santificado sea tu nombre, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque no lo conocemos. Mis hermanos, a ti te alcanzó el Señor y te da este privilegio de conocerlo para que lo des a conocer a otros. Vamos a Deuteronomio 6, mis hermanos, que es el Shema. ¿Se acuerdan? Shema. Shema es la oración del pueblo de Israel por excelencia. Y Shema, esta oración, así titulada, así llamada Shema, es escucha, escucha. Shema significa escucha o escuchar, pero escuchar con atención, mis hermanos. No se trata de oír para que te entre por una oreja y te salga por la otra y luego te preguntan, ¿y qué me dijeron? Pues quién sabe. No, escuchar con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todos tus sentidos, poniendo toda la atención para impregnarte de lo que te está diciendo el Señor. Por eso, vuelvo a repetir, la Biblia, mis hermanos, no se lee porque no es un libro. No es un libro ni un recetario de cocina donde puedes acudir cuando necesitas una receta para una enfermedad, para un problema económico, para una depresión, para no sé para qué. No es un libro, mis hermanos. Es nuestro Señor hablando. Shema. Ahora, ¿qué es lo que escucha o qué es lo que tiene que escuchar Israel? Acuérdense, el Shema es Dios es uno, Elohim es uno, o Yahvé es uno, no hay otro. Ese es el Shema. Vamos a verlo ahorita de los versículos del 4 al 9 que nos va diciendo la palabra. Dice, estas son las ordenanzas. Aquí vemos otra palabra que no se había mencionado en las citas anteriores. Vimos ley, testimonio, testigo, Torah, mandamiento, estatuto, reglamento, juicio, ¿se acuerdan? Pero ahora dice, estas son las ordenanzas. Es una orden. Malaquías 2 del 1 al 2, mis hermanos. Y los decretos que mandó, lo vuelve a repetir, mandó, es un mandamiento. ¿Quién? Adonai. ¿Quién es Adonai? Pues Elohim, o Yahvé, o el Shaddai, Yeshua, Jesús. ¿A quién? A los hijos de Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto. Ahora fíjense en esto. Habíamos visto que los mandamientos que ordenó estaban escritos en una tabla, o en dos tablas, perdón, o en un rollo, y estaban dentro del arca. Ahora vean que aquí esto no aparecía en los 10 mandamientos, aparentemente. Pero aquí dice que sí,
porque dice que es el mandamiento que le dio Adonai a Israel en el desierto después de salir de la tierra de Egipto, mis hermanos. Entonces, este Shema o esta oración del Shema, este mandamiento, es parte de los 10 mandamientos. ¿Por qué, mis hermanos? Ahorita lo vamos a explicar. Voy a proclamar lo que sigue. Fíjense. Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. Y enseguida viene el primer mandamiento, verso 5. Amarás a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Mis hermanos, este es el primer mandamiento. ¿Estamos entendiendo por qué es la Torá? ¿Estamos entendiendo por qué es el mandamiento de Dios? ¿Estamos entendiendo por qué decimos que es lo mismo exactamente? No se trata de dos mandamientos diversos. Vean lo que dice aquí el Señor. Yahvé, nuestro Elohim, Yahvé uno es. Ámalo a ese Yahvé tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo lo que tú eres, mi hermano. Es el primer mandamiento que le dijo Jesús a los fariseos cuando le preguntan, ¿y cuál es el primer mandamiento, Señor? Esto fue lo que dijo Jesús. Ahora el verso 6, fíjense, estas palabras que te ordeno son palabras y son mandamientos. Son palabras y es una orden, o son órdenes que nos da Dios, pero también vimos que son testigos. Cada palabra de la Biblia, mi hermano, es un testigo contra nosotros de lo que Él es y lo que nosotros no somos. Estas palabras que te ordeno, fíjate, hoy han de permanecer sobre tu corazón. No dice, ponlas en la mañana y en la tarde. Dice, deben de permanecer en tu corazón. No es una vez al día, no es cada vez que te acuerdes, no es cada 8 días. En tu corazón tienen que estar siempre de una manera permanente, constante. Verso 7, las inculcarás a tus hijos. ¿Qué es inculcar, mi hermano? No es nada más decirles, platicarles. ¿Qué es inculcar? Enseñárselas, pero para que las entiendan, las comprendan y las cumplan. No nada más que se las aprendan como las tablas de multiplicar y a lo mejor nunca las usan. Estamos comprendiendo. Incúlcalas a tus hijos. Ahora, ¿cuándo tienes que hablar de la palabra de Dios, mi hermano? Fíjate, hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Mi hermano, ¿haces eso en tu vida diaria? Si me dices sí, gloria al nombre de nuestro Señor. Si me dices no, ¿qué estás esperando? Porque estás desobedeciendo este mandamiento. Y es que es mucho en la mañana, en la tarde y en la noche. Mi hermano, fíjate, cuando estés en tu casa, cuando estés en la calle, cuando te acuestes, cuando te levantes, pero esa palabra tiene que permanecer en tu corazón siempre, no 3 veces al día ni 4 veces, siempre. Verso 8. Las atarás como señal sobre tu mano. Mi hermano, ¿traes la palabra de Dios atada a tu mano? A lo mejor me dices, sí, porque traigo mi celular y ahí viene la Biblia. Pues gloria al nombre de Dios, mi hermano. Pero abres tu celular para ver YouTube y películas o abres tu celular para ver la Biblia. Estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué es un frontal?
una diadema, ¿cómo se llama esto que se ponen aquí en la frente? Pues un adorno pegado ahí, para que cada vez que voltees y veas y sientas que estás viendo algo, lo que veas es eso, como una visera ahí en tu cabeza. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Mi hermano, ¿tienes la palabra de Dios escrita en tus paredes? Ay, no, ¿cómo se va a ver? Pues se ve fea si no tiene la palabra de Dios, mi hermano. ¿Estás comprendiendo? Es una orden, no dice si quieres. Está escrita la palabra de Dios en tu casa, en tus paredes. ¿De dónde saco esto? Mi hermano, yo nada más estoy diciendo lo que dice aquí. Verso 9, las escribirás en las jambas de tu casa, en tus puertas. Ay, es que en mi casa yo tengo bienvenidos a la casa de la familia fulana. Mi hermano, ¿tienes palabra de Dios en la puerta? ¿Están comprendiendo? Ay, es que, ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran, mis hermanos. Tú estás obedeciendo a tu Dios. Y si se enoja Juan Pérez, pues que se enoje el presidente, la presidenta y todos los diputados y senadores. ¿Sí me estoy explicando? Pero tú estás obedeciendo a tu Dios. No sé si hay una pregunta, algún comentario. No vi quién alzó su manita. ¿Quién fue? Pero, Hola, buenas noches. Sí, yo. Eh, bueno, solamente darle gracias a Dios por su respuesta, por su, no sé cómo puedo decir, cuando tú manifiestas algo de la palabra de Dios y Dios te da la certeza de que lo que dijiste es correcto, porque hace rato que estábamos en clase de los miércoles, las mujeres, sí, de hecho por ahí veo algunas hermanas y pues les hago la cordial invitación. Si alguna gusta unirse los miércoles, estamos estudiando también atributos del Señor. Si gustan, pues con todo gusto las podemos integrar para pues claro, seguir creciendo en el conocimiento, ¿verdad? Pero veíamos de una hermana que apenas pues va empezando y decía que ella ungía aceite para darle la bendición a su hija para que se fuera a la escuela, ¿no? Y que ese aceite la protegiera. Entonces estábamos viendo qué significaba, pues ponerle el aceite y todo esto, ¿no? Pero uh, al final, pues Dios puso en mi corazón, ponerle precisamente este pasaje de Deuteronomio 6 y veíamos, ¿no? Y yo le decía que pues lo que Dios decía ahí era que le pusiéramos el nombre a nuestros hijos. claro, Le digo, porque si no les enseñamos desde ahorita a tener el nombre y a conocer a Dios por lo que dice el siguiente capítulo, el siguiente versículo que decía amarlo, bueno, yo no lo había visto de que es algo como el de los mandamientos, ¿no? O sea, yo le dije, ujú, porque por sobre todo, pues hay que amar a Dios. Yo así no, sí, en ese momento digo, ahorita ya Dios me lo manifiesta como un mandamiento, aunque yo le dije que abajo decía que era una ordenanza, ¿no? Dice, no, no nos lo claro, dice si quieres, si puedes, si te parece, si claro, crees que es lo mejor, ¿no? Es una ordenanza de Dios y es decirle, poner el nombre de Cristo a nuestros hijos durante todo el día, ¿no? Y ahorita que decías, bueno, pues es que si no tienes el celular, pero recordaba yo que dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te recordará las palabras. Si no tuvieras aún una Biblia y si nosotros claro, permanecemos pues teniendo esa comunión con Cristo, pues Él nos revelará lo que Él quiere que se hable en el momento preciso porque se trata de lo que Él quiere decir, no nosotros.
El Espíritu nos va a traer a la memoria las palabras que o nosotros ocupamos o que esa persona necesita, pues para que siga, que conozca de Cristo, ¿no? Que conozca su nombre y pues así seguir creciendo en el conocimiento correcto, ¿no? En el camino correcto. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos comparten un versículo de la Biblia y ¡pum! Nos llega y nos tumba? O sea, dice, Señor, tú me estás hablando, o sea, ¿de dónde sacaron esto? ¿Cómo supo esta persona que yo en este momento necesitaba esa palabra exactamente? Mis hermanos, nosotros no sabemos, pero él sí lo sabe, él sí lo conoce. Y no necesitamos ni siquiera tener la Biblia físicamente. No estoy diciendo que no la tengamos, ¿sí? Quiero aclarar. Sino no necesitamos tenerla físicamente, sino tener presente su nombre, porque cada versículo contiene por lo menos un atributo de su nombre. Y entonces no se trata de una fórmula mágica de decirle, a ver, yo en este momento voy a agarrar el nombre de Yahvé, lo pongo aquí en 4 letras y se lo pongo encima a mi hijo en la cabeza y lo unjo. No, compártele un versículo en la mañana, uno en la tarde, uno en la noche. Y entonces lo que estás haciendo es poner el nombre de él, el nombre de Yahvé, el nombre de Jesús, encima de tu hijo, del esposo, de la esposa, del papá, la mamá, el vecino, el trabajador, el patrón, etcétera. Estamos comprendiendo. Esa es la bendición, ese es el aceite. La unción o el aceite es el nombre, son sus atributos, porque es el espíritu, el aceite es el espíritu o el agua, el que purifica. Y dice Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Claro, son el aceite, son la unción. Su nombre es la unción, mis hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Y sí, sí, muy bien. Hay hermanas aquí, si alguna se interesa, bueno, me dice y les paso el número de la reunión, ¿verdad? Lo hacen a través de Zoom, ¿sí? ¿Sí, verdad? ¿No? Ah, en el En WhatsApp, lo hacen a WhatsApp. través del WhatsApp. Ok, ok. WhatsApp. Oh, perfecto, sí. Me dicen para poderlas agregar, porque ahí son puras mujeres. Ahí se reúnen nada más las mujeres, ahí no estoy yo. Ahí se reúnen nada más las mujeres, ¿verdad? Y ven precisamente estos atributos igual que lo estamos comentando aquí, ¿verdad? Ven otro libro de la Biblia, etcétera, un capítulo, etcétera, y lo que están hablando son los atributos y se están retroalimentando entre ellas, ¿verdad? Como mujeres específicamente, ¿verdad? Y le están dando la gloria a nuestro Señor, a nuestro Dios. Excelente. Ok. Bien, ¿algún otro comentario, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a Deuteronomio 4:45, ¿verdad? Nos dice, estos son los testimonios, estatutos y decretos que Moisés promulgó a los hijos de Israel a su salida de Egipto. O sea, son los 10 mandamientos. Creo que ya no nos queda duda de eso, mis hermanos, ¿sí? Éxodo 32:15 dice lo mismo. Fíjense, Moisés se volvió, descendió del monte llevando en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. No, nosotros vemos las películas y nos presentan 2 tablas escritas nada más por un solo lado. No, mis hermanos, no es una hoja de Word que escribimos en la computadora y la imprimimos. No, es como un libro impreso físicamente, ¿verdad? Por ambos lados, dice. Y fíjense cómo lo repite. Escritas por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. O sea, no hay un hueco en la palabra de Dios, mis hermanos. No hay huecos. Y por último, Isaías 8:20, esta noche veríamos esta cita, Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. O sea, la ley o el testimonio es Jesús, mis hermanos. Si no dicen conforme a esta palabra, o sea, dabar, es porque no les ha amanecido. ¡Wow! Mis hermanos, si no haces
lo que el Señor te está ordenando, pues no te ha amanecido. O sea, tu juicio está perdido, no tienes juicio. Estás desequilibrado, necio, impertinente, terco. O como dice en la versión de Navarra, ¿verdad? Es una versión católica, dice pastores desgraciados. Muy fuerte, porque son tercos, son necios. Alguien me decía en un discipulado que estábamos tomando en la semana y me preguntaba, pero ¿por qué dice desgraciados? Le digo, porque son infieles. Cuando una mujer es herida por un hombre, ¿qué es lo primero que le dice? Eres un desgraciado, eres un infiel, un infeliz, poco hombre. Mis hermanos, cuando nosotros no anunciamos el nombre, no anunciamos sus atributos, ya vimos que son sus atributos, sus virtudes, sus mandamientos, estatutos, su ley, sus maravillas, su gloria, todo eso es lo mismo exactamente. Cuando no lo hacemos, mis hermanos, no nos ha amanecido. Y el que amanece en nuestras vidas es Cristo. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti. Claro, porque estamos en la oscuridad, estamos en tinieblas, estamos en la muerte, estamos muertos. Y cuando su palabra resplandece sobre nosotros, alguien la pone, entonces tenemos vida, mis hermanos. Porque la vida es conocer al único Dios verdadero. Esa es la vida eterna. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario, mis hermanos. ¿No? Ok, bueno, pues toda la honra, toda la gloria para nuestro Señor. Ayúdenme a recordarle a los varones este domingo, 1 de junio, tenemos nuestra segunda reunión. Acuérdense que ya va a ser para los varones cada primer domingo de mes y para las mujeres cada segundo domingo, nada más una vez al mes el taller. Las mujeres para el 8 de junio, los varones para el 1 de junio, 7:30 a 9 de la mañana, mis hermanos, para de alguna manera aprender haciendo cómo predicar, compartir, discipular, dar a conocer el nombre de nuestro Señor. Un abrazo para todos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesús me los bendiga. Bendiciones para todos. Igual, bendiciones. Estaremos pendientes, claro que sí. Un abrazo, mis hermanos. Bendito Dios. Amén. Bendiciones.